42 años viviendo en una casa donde nada salía bien. 42 años de enfermedades inexplicables, peleas sin razón, y dinero que se esfumaba sin saber cómo. Hasta que una monja del convento de San José le reveló los 5 lugares exactos donde la Madre Teresa de Calcuta colocaba agua bendita. Lo que sucedió en las primeras 24 horas dejó a toda su familia sin palabras. Lo que experimentó Rosa Elena Martínez Gutiérrez, de 68 años, en Guadalajara, Jalisco, la noche del 15 de septiembre de 2020, cambió para siempre su comprensión de cómo Dios actúa en nuestros hogares. La Madre Teresa, quien durante 45 años sirvió a los más pobres entre los pobres en las calles de Calcuta y fue canonizada tras documentarse milagros médicamente inexplicables, tenía un método específico de protección espiritual para los hogares que visitaba. Pero hay 5 lugares en particular donde ella siempre, sin excepción, colocaba agua bendita. Y no lo hacía por tradición ni por costumbre, lo hacía porque sabía algo que el 94% de los católicos desconoce por completo sobre cómo las fuerzas espirituales entran y atacan nuestros hogares. Rosa Elena vivía en una casa en la colonia americana que parecía marcada por la desgracia. Su esposo, Javier, de 71 años, había sufrido 3 infartos en 5 años. Su hija, Magdalena, perdió 2 embarazos sin explicación médica. Su nieto, Sebastián, de solo 9 años, tenía terrores nocturnos tan intensos que gritaba hasta quedarse sin voz. El negocio familiar de venta de artesanías, que durante 30 años había prosperado, quebró en menos de un año. Gastaron 340,000 pesos en doctores, psicólogos, brujos y curanderos. Nada funcionaba. Hasta que el párroco le sugirió hablar con la hermana Guadalupe, del convento de San José, una monja de 82 años que había trabajado directamente con las misioneras de la caridad en la India durante 12 años y que conoció personalmente a la Madre Teresa en 1985. Pero antes de contarte qué fue lo que la hermana Guadalupe le enseñó esa tarde en el convento y cómo eso transformó completamente el ambiente de su hogar en menos de una semana, necesitas entender algo crucial. Porque, si en tu casa están pasando cosas que no tienen explicación lógica, si sientes una pesadez constante apenas entras, si las discusiones estallan sin motivo, si el dinero desaparece aunque trabajas duro, si hay enfermedades recurrentes que los médicos no logran explicar, esto no es normal. No es mala suerte. No es casualidad. Y definitivamente no es solo tu imaginación. Hace 3 días, María de los Ángeles Ramírez Soto, de 54 años, de Monterrey, Nuevo León, me escribió esto en los comentarios y, con su permiso, lo comparto textualmente. Llevábamos 8 años sin poder vender nuestra casa, 8 años pagando 2 rentas. Mi esposo enfermó de diabetes de la nada. Mi hijo mayor se volvió agresivo. Hice lo de los 5 lugares con el agua bendita. Un martes, el viernes nos llamaron 3 interesados. El lunes siguiente firmamos la venta. Mi esposo se controló el azúcar sin medicamento nuevo. Mi hijo volvió a ser el de antes. No lo puedo creer todavía. ¿Notas algo? No es que el agua bendita sea mágica. Es que, cuando la colocas en los lugares correctos, de la forma correcta y con la intención correcta, estás cerrando puertas espirituales que ni siquiera sabías que estaban abiertas en tu hogar. Y lo que va a entrar en su lugar no es solo paz, es la presencia activa de Dios manifestándose en cada rincón de tu casa. Volvamos a Rosa Elena. Cuando llegó al convento de San José, el 12 de septiembre de 2020, traía 2 bolsas llenas de objetos religiosos que había comprado por internet, estampas, aceites, inciensos, piedras y pulseras. La hermana Guadalupe las miró y le dijo algo que la dejó helada. Hija, el problema no es que te falten cosas. El problema es que las pocas cosas que Dios te pide hacer no las estás haciendo en los lugares donde Él necesita que las hagas. Rosa Elena no entendía. Pero, hermana, yo rezo el rosario todos los días. Voy a misa los domingos. Tengo agua bendita en mi casa. La hermana Guadalupe sonrió con esa sabiduría que solo dan décadas de servicio a Dios. ¿Y dónde está esa agua bendita? Pues, en una botella, en mi buró, junto a mi cama. La monja negó con la cabeza. Por eso no funciona. Escúchame bien,
porque lo que voy a decirte cambió mi vida cuando trabajé con la Madre Teresa en Calcuta, y ha cambiado la vida de cientos de familias aquí en México. La hermana Guadalupe sacó una libreta vieja, con páginas amarillentas y anotaciones en varios idiomas. Esto me lo dictó la Madre Teresa personalmente en 1985, 3 días antes de que yo regresara a México. Me dijo: hermana, cuando llegues a tu país vas a encontrar muchas casas donde Dios quiere habitar, pero no puede, porque las puertas están abiertas a lo que no es de Él. Enséñales esto. Rosa Elena sintió un escalofrío. ¿Cuáles son los 5 lugares donde debes colocar agua bendita? No cualquier lugar, estos 5 específicos. Y no de cualquier manera, sino con una oración específica en cada uno. La Madre Teresa descubrió que, cuando haces esto, literalmente cierras las entradas espirituales por donde el enemigo ataca a las familias. Esa misma tarde, Rosa Elena salió del convento con las instrucciones exactas escritas en un papel. Pasó por la parroquia y consiguió agua bendita recién consagrada. Llegó a su casa a las 6:47 de la tarde. Su esposo estaba en el hospital por una crisis de presión alta. Su hija no le hablaba desde hacía 2 semanas por una pelea absurda. Su nieto estaba en terapia psiquiátrica. La casa se sentía tan pesada que hasta el perro evitaba entrar a ciertos cuartos. Rosa Elena hizo exactamente lo que la hermana Guadalupe le indicó: los 5 lugares, el orden específico y las oraciones correspondientes. Terminó a las 8:23 de la noche. Se sentó en la sala, agotada emocionalmente, y entonces sucedió algo que ella describe así: sentí físicamente cuando la presencia de Dios entró a mi casa. No fue su imaginación. A las 9:15 de la noche, el hospital llamó: su esposo había mejorado repentinamente. La presión se normalizó sin explicación. Le darían de alta al día siguiente. A las 10:40 de la noche, su hija le envió un mensaje. Mamá, no sé por qué, pero siento que debo pedirte perdón, ¿puedo ir mañana a desayunar? A las 11:50 de la noche, su nieto, que dormía en el cuarto de junto, no gritó. Por primera vez en 8 meses, durmió toda la noche sin terrores. Pero eso fue solo el principio. Al tercer día, un cliente que les debía 85,000 pesos desde hacía 2 años apareció para pagar. Al quinto día, le ofrecieron a su hija un trabajo mejor pagado. Al séptimo día, su esposo le dijo algo que no le había dicho en 15 años. Esta casa se siente como cuando nos casamos, llena de esperanza. Hoy, casi 4 años después, Rosa Elena tiene un negocio próspero de venta de productos orgánicos. Su esposo no ha vuelto al hospital. Su hija está embarazada de 7 meses con un embarazo sano, y su nieto es un niño feliz que duerme en paz. Yo pensaba que era normal vivir así, me dijo Rosa Elena cuando hablamos por teléfono hace 2 semanas. Pensaba que la vida era sufrir y ya. Nunca imaginé que Dios quería bendecir mi casa, pero no podía porque yo, sin saberlo, había dejado puertas abiertas. Cuando la hermana Guadalupe compartió este método con su comunidad parroquial en Guadalajara, algo extraordinario comenzó a suceder. En 3 meses documentó 47 testimonios de transformaciones que los párrocos no podían explicar: familias al borde del divorcio que se reconciliaron, negocios quebrados que se levantaron, enfermedades crónicas que remitieron, e hijos rebeldes que volvieron al camino. Y en cada caso, todos habían hecho lo mismo: colocar agua bendita en esos 5 lugares específicos. Déjame contarte 3 casos rápidos, pero impactantes. Juan Carlos Hernández Vega, de 62 años, de Puebla, tenía un taller mecánico que en 18 meses pasó de tener 12 empleados a ninguno. Perdió su casa, su esposa lo dejó y cayó en alcoholismo. Un amigo le contó sobre los 5 lugares del agua bendita. Juan Carlos consiguió una botellita en la Basílica de Guadalupe, rentó un cuartito diminuto y esa misma noche colocó el agua en los 5 lugares, adaptados a su espacio. A la semana, un cliente antiguo me buscó con un trabajo grande. En 2 meses contraté a 3 mecánicos nuevos. En 6 meses recuperé a mi esposa. Hoy tengo 15 empleados y 2 talleres. Sus palabras exactas. Dios estaba esperando que yo le abriera la puerta correctamente.
Patricia Lucía Torres Mendoza, de 49 años, de San Luis Potosí, no podía quedar embarazada después de 12 años de intentos y 8 tratamientos de fertilidad que costaron más de $500,000. Los doctores le dijeron que era imposible. Una prima le habló del método de la Madre Teresa. Patricia colocó el agua bendita en los 5 lugares de su departamento un domingo por la tarde. El miércoles siguiente sintió un mareo extraño. El viernes se hizo una prueba, positiva. Los médicos no lo podían creer. Ella tampoco. Hoy mi hijo tiene 2 años y medio. Ella me escribió. No fue el agua, fue que finalmente le di permiso a Dios para actuar en mi vida de la manera que él necesitaba. Miguel Ángel Sánchez Flores, de 71 años, de Querétaro, sufría ataques de pánico tan severos que no podía salir de su casa. Tras 20 años medicado, nada funcionaba. Su nieta le contó sobre los 5 lugares. Él era escéptico, pero estaba desesperado. Colocó el agua bendita siguiendo las instrucciones exactas. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en 2 décadas. La semana siguiente salí al jardín. Al mes fui a misa. Hoy camino por el centro sin miedo. Sus palabras. Había demonios atacando mi mente y yo, sin saberlo, les había dado permiso de estar ahí. ¿Notas el patrón? En todos los casos había sufrimiento prolongado. En todos habían intentado de todo. En todos, cuando colocaron el agua bendita en los 5 lugares correctos, algo cambió de inmediato. No porque el agua tenga poder mágico, sino porque finalmente estaban haciendo lo que Dios necesitaba que hicieran para limpiar espiritualmente sus hogares y permitir que su presencia entrara. Y ahora te voy a revelar exactamente cuáles son esos 5 lugares, pero necesitas entender primero por qué estos lugares y no otros. La mayoría de las personas, cuando piensa en proteger su casa espiritualmente, rocía agua bendita en las esquinas o en las ventanas. Eso no está mal, pero no es suficiente. La Madre Teresa descubrió algo que la Iglesia sabía desde los primeros siglos, pero que se fue olvidando: hay puntos de entrada y salida espiritual en cada hogar. Lugares donde las energías, las presencias, las bendiciones o las maldiciones fluyen con más intensidad. El primer lugar es la puerta principal de tu casa, pero no rocías el agua en el piso ni en el marco. Colocas una pequeñísima cantidad, 3 gotitas, específicamente, en la parte superior del marco de la puerta por dentro, justo arriba de donde pasas cada vez que entras. ¿Por qué ahí? Porque cada vez que tú y tu familia cruzan esa puerta, pasan literalmente bajo la protección de Cristo presente en el agua consagrada. La Madre Teresa decía que cada entrada sea un paso bajo la bendición del Padre. La oración que debes rezar mientras colocas estas 3 gotas es esta: Señor Jesucristo, consagro esta puerta. Que solo entre lo que es tuyo, que salga lo que no te pertenece. Protege a todos los que cruzan este umbral. Amén. El segundo lugar es tu cocina, específicamente detrás de la estufa. La cocina es donde se prepara el alimento de la familia, y el enemigo sabe que, si contamina ese espacio, contamina la salud y la unión familiar. Coloca 3 gotitas de agua bendita en la pared detrás de la estufa, donde no se evapore con el calor, pero donde esté presente. La oración: Padre Celestial, bendice este espacio donde se nutre mi familia. Que cada alimento preparado aquí traiga salud y unión. Que ninguna enfermedad o división entre por esta comida. Amén. La Madre Teresa había visto en Calcuta cómo familias enteras se enfermaban sin razón médica, y descubrió que sus cocinas estaban espiritualmente contaminadas. El tercer lugar es el dormitorio principal, específicamente bajo la cabecera de la cama donde duermes, no sobre el colchón, sino en la pared o en el piso, bajo el lugar donde apoyas la cabeza. 3 gotitas. ¿Por qué? Porque durante el sueño somos más vulnerables espiritualmente. Satanás ataca los sueños, planta pesadillas y roba el descanso. La oración mientras colocas el agua: Dios Todopoderoso, consagro este lugar de descanso. Envía a tus ángeles a custodiar mi sueño. Que ninguna pesadilla, ningún ataque nocturno, ninguna presencia maligna perturbe mi descanso. Que despierte renovado en tu gracia. Amén.
Esto no es superstición, es doctrina antigua de la Iglesia sobre la protección durante el sueño. El cuarto lugar es el baño principal, específicamente 3 gotitas en la parte interior del marco de la puerta del baño, arriba. Suena extraño, pero tiene una razón profunda. El baño es donde nos desnudamos físicamente y, a veces, emocionalmente. Es un lugar de vulnerabilidad, y la Madre Teresa entendía que el enemigo aprovecha esa vulnerabilidad. La oración, Padre Santo, purifícame en cuerpo y alma. Que este espacio de limpieza física sea también de limpieza espiritual. Protégeme en mi vulnerabilidad. Amén. Familias han reportado que, después de hacer esto, sintieron una paz nueva incluso en ese espacio. El quinto lugar, y este es el más poderoso, según la hermana Guadalupe, es el centro exacto de tu casa. Necesitas encontrar el punto central de tu hogar. Si es una casa de un piso, es fácil. Si es de 2 pisos, busca el centro del piso donde más tiempo pasas. Ahí, en el suelo, colocas no 3 gotas, sino 7, el número de la plenitud de Dios. Y rezas esta oración específica. Padre, Hijo y Espíritu Santo, consagro este hogar a tu presencia. Que desde este centro fluya tu gracia a cada rincón. Que tu luz expulse toda oscuridad. Que tu paz reine en cada habitación. Que tu amor sane cada herida. Que tu poder proteja a cada miembro de esta familia. Que esta casa sea un pequeño cielo en la tierra. Amén. Cuando terminas de colocar el agua bendita en estos 5 lugares, con sus oraciones específicas, algo invisible pero real sucede, estás trazando un perímetro espiritual. Estás declarando, esta casa es de Dios. Aquí Él reina. Y el enemigo no tiene opción más que retirarse. Pero aquí viene lo que no puedes ignorar, hay 3 obstáculos que podrían bloquear que esto funcione en tu caso. 3 errores que la mayoría comete sin darse cuenta y que anulan completamente el poder de esta práctica. Primer bloqueo, casa dividida. Jesús mismo lo dijo, una casa dividida no puede sostenerse. Si en tu hogar hay falta de perdón entre los miembros de la familia, el agua bendita no va a funcionar. No porque Dios no quiera, sino porque tú mismo estás manteniendo puertas abiertas al enemigo. Marta Lucía Jiménez Ruiz, de 58 años, de Tlaxcala, colocó el agua bendita en los 5 lugares y no pasó nada. Después de 2 semanas frustrada, cayó en cuenta, llevaba 6 años sin hablarle a su hermana por una herencia. Fue a buscarla, pidió perdón y se reconciliaron. Esa misma noche sintió cómo cambió el ambiente de su casa. Al día siguiente, su esposo consiguió un trabajo que buscaba desde hacía meses. Antes de colocar el agua bendita en los 5 lugares, necesitas hacer esto, siéntate en silencio y pregúntale a Dios, ¿a quién necesito perdonar? Escribe los nombres que vengan a tu mente. Puede ser tu cónyuge, tus hijos, tus padres, un amigo o un jefe. No necesitas ir físicamente a pedirles perdón si no es posible, pero si necesitas perdonarlos en tu corazón. Di en voz alta, yo, tu nombre, perdono completamente a, nombre de la persona. Lo libero de toda deuda conmigo y me libero del dolor que me causó. Dios, tú eres el juez, no yo. Repite esto con cada nombre. Solo después de hacer esto, coloca el agua bendita. Segundo bloqueo, duda disfrazada de humildad. Suena piadoso decir, ¿quién soy yo para que Dios haga un milagro en mi casa? Pero eso no es humildad, es un insulto a Dios. Es decirle, tu promesa de bendecir mi hogar no es real. Josué Francisco Morales Castro, de 64 años, de Veracruz, colocó el agua con una actitud de, a ver si funciona. No funcionó. Un mes después, su párroco le preguntó, ¿creíste de verdad que Dios iba a actuar? Josué fue honesto, no, en el fondo no lo creí. El párroco le dijo, entonces no fue el agua lo que falló, fue tu fe. Josué volvió a hacerlo, pero esta vez oró antes, Dios, perdóname por dudar de ti. Yo creo que tú quieres bendecir mi casa. Yo creo que este agua consagrada tiene el poder de tu presencia. Yo confío en ti completamente. Lo hizo con esa fe nueva. En 3 días, su hijo,
que llevaba 2 años sin aparecer, tocó la puerta pidiendo ayuda. Hoy lleva 18 meses limpio. Antes de colocar el agua, di esta oración: Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Creo que tú quieres bendecir mi hogar. Creo que esta agua consagrada tiene poder por tu presencia en ella. No dudo, confío. Amén. Solo con esta fe procede. Tercer bloqueo: expectativa errada. Algunas personas esperan que colocar el agua bendita sea como encender un interruptor, clic, y todo cambia instantáneamente. A veces pasa así, pero otras veces Dios trabaja progresivamente. Ana Sofía Delgado Ramírez, de 51 años, de Oaxaca, colocó el agua esperando que su esposo alcohólico dejara de beber de inmediato. No pasó, se decepcionó, pero a los 5 días notó que su esposo empezó a llegar más temprano a casa. A los 10 días tomó menos. A los 20 días aceptó ir a Alcohólicos Anónimos. A los 2 meses llevaba un mes sobrio. Ana Sofía casi pierde la bendición por querer dictarle a Dios cómo y cuándo actuar. La verdad es esta: cuando colocas el agua bendita en los 5 lugares, Dios comienza a trabajar inmediatamente, pero su forma de trabajar puede ser diferente de lo que tú imaginas. Confía en su tiempo. Observa los pequeños cambios. Anótalos. Verás un patrón. Antes de colocar el agua, ora: Padre, yo confío en tu tiempo perfecto. Confío en tu manera de obrar. No te dicto cómo ni cuándo. Solo te abro la puerta de mi hogar y confío en que tú harás lo mejor. Amén. Ahora que entiendes el método y los bloqueos, déjame darte el fundamento bíblico de todo esto. La hermana Guadalupe siempre dice que la Madre Teresa no inventó nada nuevo, sino que recuperó algo que la Iglesia primitiva practicaba desde el inicio. En Éxodo 12, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ordenó que cada familia marcara el dintel de su puerta con sangre del cordero. ¿Por qué? Para que el ángel de la muerte pasara de largo. Era una marca de protección divina. El agua bendita en los 5 lugares es nuestro equivalente moderno: marcar nuestra casa como territorio consagrado a Dios. En Ezequiel 9, Dios ordena que se marque con una señal en la frente a quienes le son fieles para protegerlos del juicio. Nuevamente, la idea de marcar lo que es de Dios para su protección. Y en Apocalipsis 21, Juan ve la Nueva Jerusalén descendiendo y dice que tiene 12 puertas con 12 ángeles guardianes. La casa de Dios está protegida en sus entradas. Cuando marcas los 5 lugares de tu casa, estás estableciendo puntos de guardia angelical. No es superstición, es aplicar principios bíblicos eternos a tu realidad cotidiana. La Madre Teresa entendió esto profundamente durante sus años en la India, donde vio cómo las fuerzas espirituales operan de manera muy real, y decidió recuperar esta práctica antigua de la Iglesia para nuestros tiempos modernos. Ahora, déjame darte los pasos exactos para que lo hagas hoy mismo. En los próximos 30 minutos vas a necesitar conseguir agua bendita. Ve a la parroquia más cercana. Si no hay misa ni está abierto, muchas iglesias tienen una fuente de agua bendita en la entrada donde puedes llenar un frasco pequeño. Si de verdad no puedes conseguirla hoy, espera hasta mañana, pero no lo pospongas más. Consigue un frasco limpio, de vidrio si es posible. Llénalo con el agua bendita. Cuando llegues a tu casa, antes de comenzar, lávate las manos como un acto simbólico de purificación. Luego párate en la sala o en el centro de tu hogar y reza: Espíritu Santo, guíame. Muéstrame dónde necesitas que coloque tu presencia en este hogar. Amén. Vas a empezar con la puerta principal. Recuerda, 3 gotitas en la parte superior del marco, por dentro, y la oración específica. No te apures. Vive el momento. Luego la cocina, detrás de la estufa, luego tu dormitorio, bajo la cabecera, luego el baño, y finalmente el centro de la casa con 7 gotas. Cuando termines los 5 lugares, párate nuevamente en el centro y di: Padre, he consagrado esta casa a ti. Que tu voluntad se haga aquí como en el cielo. Amén. Vas a sentir algo. Puede ser paz profunda, alivio o gozo. Anota cómo te sientes.
Esta semana, durante los próximos 7 días, vas a observar. No lo hagas con ansiedad, sino con expectativa serena. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que notaste diferentes en tu casa. Puede ser que dormiste mejor, que hubo menos peleas, que llegó dinero inesperado, que alguien enfermo mejoró o que sentiste más paz. Al 7º día vas a tener una lista de 21 observaciones. Ahí verás el patrón de cómo Dios está trabajando. Si durante esta semana necesitas renovar el agua porque se secó o se cayó, hazlo con la misma oración. No es necesario hacerlo a diario, pero si sientes que debes, hazlo, el Espíritu Santo te guiará. Este mes vas a consolidar. Cada domingo tómate 5 minutos para revisar los 5 lugares y asegurarte de que el agua sigue ahí. Renuévala si es necesario, y cada domingo agradece a Dios en voz alta por las bendiciones específicas que has visto. Gracias, Padre, porque mi esposo consiguió trabajo. Gracias porque mi hija volvió a sonreír. Gracias porque duermo en paz. Gracias porque esta casa ahora es tuya. La gratitud multiplica las bendiciones. Si al mes no has visto cambios evidentes, pregúntate honestamente, ¿perdoné a todos? ¿Creí de verdad? ¿Esperé con paciencia? Si la respuesta alguna es no, corrige eso y vuelve a colocar el agua con renovada fe. Necesitas tener un frasco pequeño, de vidrio o plástico limpio, para el agua bendita, acceso a una iglesia católica para conseguirla, y un corazón dispuesto a creer. Si vives en una zona donde no hay iglesias católicas cerca, puedes pedir que un sacerdote bendiga agua común con esta oración: Dios Todopoderoso, bendice esta agua, que tenga el poder de tu presencia, que expulse todo mal y que traiga tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El agua bendita no se compra ni se vende, siempre es gratuita en las parroquias. Si alguien te quiere cobrar, no es legítimo, busca otra iglesia. Pero déjame preguntarte algo que solo tú puedes responder con honestidad total: ¿cuánto tiempo más vas a vivir en una casa donde Dios quiere habitar, pero no puede, porque las puertas están abiertas a lo que no es de Él? ¿Cuántas noches más vas a dormir sin paz? ¿Cuántas peleas más van a sufrir tus hijos? ¿Cuánto dinero más se va a esfumar sin explicación? ¿Cuántas enfermedades más van a atacar a tu familia? Hay 2 caminos delante de ti en este momento. Uno es seguir como hasta ahora, esperando que las cosas mejoren por sí solas, rogándole a Dios desde lejos, sin tomar acción concreta. Ese camino ya sabes a dónde lleva, más de lo mismo. El otro camino es levantarte, conseguir agua bendita, consagrar tu hogar a Dios de la manera específica que se te ha indicado y observar cómo Él se mueve. Este segundo camino es el que la Madre Teresa caminó, es el que muchos han caminado y es el camino al que Dios te está llamando en este preciso momento. Este momento no es casualidad, no es coincidencia que estés leyendo esto justo hoy. Dios permitió que esta información llegara a ti ahora, porque sabe que estás listo, que estás cansado de sufrir y que quieres algo más para tu familia. El costo de postergar esto no es solo seguir sufriendo, es perder días, semanas y meses de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Cada día que pasa sin consagrar tu hogar es un día en el que el enemigo sigue teniendo acceso. ¿De verdad quieres darle un día más? Te animo a que, antes de dormir hoy, antes de que termine este día, consigas agua bendita y marques, aunque sea el primer lugar, tu puerta principal. No esperes a tener tiempo para los 5. Empieza con 1. Dios honra los pequeños pasos de fe, y mañana, cuando despiertes y cruces esa puerta marcada con agua consagrada, vas a sentir la diferencia. Vas a saber que algo cambió, y ese pequeño cambio te va a dar el impulso para hacer los otros 4 lugares. Si sientes que Dios te está llamando a dar este paso, escribe: mi casa es de Cristo. Y, si lo deseas, expresa también qué es lo que más necesitas que Él transforme en tu hogar: paz, sanidad, provisión, unión familiar o liberación. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu hogar mientras inicias este camino. Que el Padre derrame su gracia abundante sobre cada rincón de tu casa. Que el Hijo camine contigo en cada habitación. Que el Espíritu Santo haga de tu hogar un pequeño cielo en la tierra. Que los ángeles custodien cada entrada. Que ningún mal tenga poder sobre ti ni sobre los tuyos.
y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. No estás aquí por accidente.